por decirlo así, el vocatio. ¿Qué es el vocatio, jóvenes? Es el llamamiento como tal. Es el llamamiento que hacen las partes o hace el juez a las partes. Y ese vocatio lo vemos nosotros reflejado en el artículo 335. Si ustedes quieren, si así lo desean, consignarle arriba el artículo 335, el poder o el elemento vocatio. Alguien que me lea el artículo 335, por favor. Artículo 335. Si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará el día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndoles presentarse con sus pruebas a efectos de que la rindan en dicha audiencia, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no compareciere en tiempo, sin más citarle ni oírle. Ok, gracias, Pablo. Buena tarde. Es decir, si ustedes se dan cuenta, en este artículo ya entra en juego el vocatio, el coertio. ¿Qué es la coerción? Es la prevención que el juez le fija a las partes. De conformidad con el artículo 332 del Código de Trabajo, de conformidad con el artículo 28 de la Constitución, usted ya presentó una demanda ante estos tribunales. De esa cuenta le dimos el estudio correspondiente y desde nuestro criterio, de nuestro punto de vista, la demanda cumple con los requisitos que establece la legislación y de esa cuenta nosotros venimos y le dimos trámite. Por eso es que le estamos notificando a usted, Dulce Noemí Requena, así dice de acá, que usted debe de comparecer a esta judicatura tal día y tal hora con sus respectivos medios de prueba, bajo pena de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no comparezca. Es decir, entra en juego el vocatio, el coertio. ¿Por qué? ¿Qué es el coertio? Es la contención, es la coerción, es la restricción, es el aspecto que tiene el juez o esa facultad que tiene para poder venir y llamar a las partes y prevenirlas para que se presenten. Y de último, obviamente, después de todo el proceso correspondiente, viene el judicio. Y el judicio es la facultad que tiene el juez de dictar la sentencia como tal. Ya vamos a ver cuáles son los sistemas. Ya han visto ustedes o están viendo en procesal civil los sistemas de valoración de la prueba. No. Bueno, gracias, buenas tardes. Ahí vamos a ver legal o tasada, en conciencia, ya la mixta. Eso lo vamos a ver en su momento y tal vez vamos. ¿En qué parte del procesal civil van ustedes ahorita, jóvenes? Por las medidas cautelares, licenciado. Sí, son los procesos cautelares como tal. Medidas cautelares o procesos cautelares, que así se les denomina en muchas ocasiones. Y obviamente el executio, que es después de haber finalizado el proceso como tal, es decir, después de haber dictado sentencia en primera instancia, después de una u otra manera, la parte que se vio afectada por la sentencia ejercite su derecho ya a oponerse a esa sentencia, que lo vemos con el recurso procesal correspondiente. Ya vamos a ver que no es lo mismo remedio y recurso procesal. Nuestra legislación encasilla los dos como recurso procesal, pero dentro de la legislación y dentro de la doctrina se hace una distinción entre remedio y recurso procesal. Ya lo vamos a ver en su momento. Pero supongamos que ha finalizado todos esos aspectos, ya viene el aspecto de ejecutar la sentencia. ¿Y cómo se va a ejecutar la sentencia correspondiente, jóvenes? A través de el poder coercitivo que el juez tiene y le envía a la parte que ha sido sentenciada, ¿ya? La resolución, es decir, la sentencia, y también le envían la liquidación como tal. Esa liquidación se la envía días posteriores para que de una u otra manera la otra parte, ya, la otra parte tenga conocimiento de lo que establece la sentencia y a lo cual fue sentenciado. Y de esa cuenta, la otra parte que se ve afectada únicamente puede presentar un recurso que se llama rectificación, que ahí lo vamos a ver en su momento, pero si en caso no paga, ya viene el executio, ya, que es la ejecución judicial, que en el derecho de trabajo le denominamos el
juicio ejecutivo laboral. ¿Me explico? Entonces, esto no hay mayor explicación, pero ¿tienen alguna duda de lo que puedo explicar, jóvenes? No, licenciado. Ok. Entonces, ya vamos a ver en su momento, aquí no entramos a ver los jueces de derecho ni los jueces de hecho. Esto lo vimos la semana pasada con relación a la improrrogabilidad ni con relación a la indelegabilidad. Esto se recuerdan que ya lo vimos. A excepción, y eso sí lo vamos a ver, que esto ya lo vimos. Alguien que me lea el artículo 314, por favor, del Código de Trabajo. Adelante, por favor. Artículo 314. Reglas de competencia. Salvo disposición en contrario convenida en un contrato o pacto de trabajo que notoriamente favorezca al trabajador, siempre es competente y preferido a cualquier otro juez de trabajo y previsión social. Inciso A, el de la zona jurisdiccional a que corresponda el lugar de ejecución del trabajo. Inciso B, el de la zona jurisdiccional a que corresponda la residencia habitual del demandante, si fueren varios los lugares de ejecución del trabajo. Inciso C, el de la zona jurisdiccional a que corresponda la residencia habitual del demandado si fueren conflictos entre patronos o entre trabajadores entre sí con motivo del trabajo. Y, inciso D, el de la zona jurisdiccional a que corresponda el lugar del territorio nacional en que se celebraron los contratos, cuando se trate de acciones nacidas de contratos celebrados con trabajadores guatemaltecos para la prestación de servicios o construcción de obras en el exterior, salvo que se hubiere estipulado cláusula más favorable para los trabajadores o para sus familias directamente interesados. Muchas gracias. Es decir, esto por favor ustedes lo tienen que tener bien claro cuando presenten alguna, si ustedes se están defendiendo, cuando les presenten alguna demanda como tal, establecer quién es el juez competente para conocer. Esto no hay que confundirlo con los impedimentos, excusas y recusaciones que establece el propio Código de Trabajo. Esto pues le rogaría a ustedes lo puedan leer del artículo 316 al artículo 320 del Código de Trabajo, pero también ya lo podemos ver específicamente en lo que establece el artículo 122 al 134 de la ley del organismo judicial. ¿Ya? Y de esa cuenta, no es lo mismo una excusa, una recusación o un impedimento que la delegación de esa competencia. Eso pues obviamente ya lo van a ir viendo ustedes en proceso civil. Y la exclusividad, que es el principio toral de la jurisdicción privativa como tal, es que específicamente le corresponde a los jueces de trabajo juzgar y promover la ejecución de lo juzgado con relación a la materia laboral. Artículo 103, segundo párrafo de la Constitución, el Código de Trabajo, que ya lo hemos visto hasta el cansancio, que creo que ya pues obviamente ya se les quedó a ustedes, y lo vemos en el artículo 288 del Código de Trabajo como tal. ¿Alguna duda, compañeros, de lo que estamos explicando el día de hoy? Disculpe, ¿qué artículo había dicho en la ley del organismo judicial? Del 122 al 134. Gracias. Y también otra dudita. Fíjese que varias compañeras están solicitando la entrada a la clase y dice que no las acepta. Solo para. Gracias, Viv. Pues a todos los he aceptado. Sabemos 100 de ustedes y yo 101. Gracias, Vivian. ¿Alguna duda, jóvenes? Licenciado, del 122 al 134 de la LOG, ¿a qué se refería? Es que no escuché muy bien. Impedimentos, excusas y recusaciones. Gracias. Adelante. Bien. ¿Alguna duda, jóvenes? Bien.
La competencia que lo empezamos a ver específicamente la semana pasada, que eso pues nos adelantamos con relación a los elementos o a los 3 aspectos correspondientes. Esto no voy a entrar a profundizarlo porque ya ustedes sí lo tienen bien claro con relación a la diferencia específica de la jurisdicción y la competencia. Hay algunas personas, principalmente cuando me toca dar clases en primero, segundo y tercer semestre, que hago esta comparación, que es la jurisdicción, que es la competencia, me explico como tal. Entonces, por eso les hice varias veces las preguntas a ustedes y ustedes pues sí lo tienen claro, a menos de que tengan alguna duda. ¿Tienen claro qué es diferencia entre jurisdicción y competencia? Sí, licenciado. Bien. ¿Quién levantó la mano? Bien, esto lo vimos la semana pasada con relación a la organización de los tribunales de trabajo y previsión social, que ya lo leímos específicamente en el artículo 288, 287 del Código de Trabajo, 283, y obviamente la división como tal de los juzgados de trabajo, los juzgados unipersonales, colegiados y los tribunales mixtos. Los unipersonales, pues ya lo vimos que es específicamente los juzgados de trabajo, los colegiados, las salas de las cortes y los tribunales mixtos, que eso lo vamos a ver el próximo semestre, que es en donde están conformados los tribunales de conciliación y los tribunales de arbitraje, que prácticamente pues son los mismos integrantes como tal, ¿verdad? Eso lo vamos a ver el próximo semestre. Bien, pasemos a la segunda unidad. Antes de entrar a la segunda unidad, jóvenes, yo sé que es un poquito tedioso, pero ¿tienen alguna duda de la doctrina que acabamos de ver? Por el momento no, licenciado. Bien, ¿está todo claro? Bien, esperemos que sí. Vamos a ver. Bien, ¿qué vamos a ver en la segunda unidad, estimados compañeros? La segunda unidad yo voy conforme lo regula el cronograma, conforme lo regula el programa de estudios. Y la segunda unidad, pues obviamente estamos hablando del juicio ordinario laboral como tal. Si escuchan ustedes el procedimiento ordinario, juicio ordinario, es lo mismo, por esa confusión que existió entre elementos y poderes. Es lo mismo juicio ordinario que procedimiento ordinario, o sea, no, ustedes van a escuchar también incluso ya en la práctica coloquial de los abogados, le dicen, mira, me presentaron un hall, que es juicio ordinario laboral. O van a escuchar ustedes en la calle que va a decir a veces abogados laboralistas, fíjate que tengo un gel. No es gel de manos, no es gel de nada, sino es un juicio ejecutivo laboral. Entonces, para que ustedes se vayan pues adentrando en las malas terminologías que utilizamos los abogados a veces, ¿verdad? Porque debemos de hablarlo bien. Porque, por ejemplo, por ejemplo, yo en las clases o en las cátedras les digo a los muchachos cuando están leyendo, léame el artículo 250, artículo 250, no hay artículo 250, es artículo 250. ¿Me explico? Entonces, uno tiene que hablar bien, pero les digo esto para que ustedes vayan familiarizándose con eso de lenguaje coloquial. ¿Qué es lo que vamos a ver ahí? Pues obviamente el procedimiento ordinario, la naturaleza y los caracteres, la materia del procedimiento ordinario en el campo laboral, que ya vamos a entrar de fondo, quiénes son las partes, la capacidad procesal de materia del trabajo, la representación de las partes y las limitaciones con el Código de Trabajo, y las reglas de competencia con el Código de Trabajo, que va de la mano con lo que acabamos de leer el día de hoy. ¿Me explico? ¿Qué es el juicio ordinario laboral? Juicio fácil y sencillo, jóvenes, es el conjunto de normas jurídicas, doctrinas e instituciones por el cual, ya sea patronos o trabajadores, someten a la competencia de un juez ordinario laboral que sea conocido un proceso que está por dilucidarse. ¿Por qué tanto patronos y trabajadores? Regularmente siempre se da, obviamente, que los extrabajadores son los que demandan. ¿Quiénes demandan, jóvenes? ¿Los trabajadores o los extrabajadores?
Los extrabajadores, ¿no? ¿Por qué, Pablo? Porque se les fue violentado algún derecho laboral. Sí, ¿por qué cree usted que no demandan los trabajadores? Por miedo a perder su trabajo. Así es, ahí les va otro punto de tesis. Ya, la obligación del Estado de poder garantizar a los trabajadores el libre ejercicio de sus derechos. Porque si viene Pablo y él está trabajando y no le pagan su bono 14 y él va a presentar la denuncia a la inspección, que es lo que todos hacen, ¿qué es lo que hace el patrono? Le paga, pero inmediatamente lo despide. O sea, no hay esa cultura específica de venir y presentar la denuncia con toda calma, ¿ya? Entonces, por eso es que la mayoría de juicios ordinarios, si no en un 100%, en un 95, 96%, quienes demandan son los extrabajadores. Caso contrario, con ya los conflictos colectivos, porque en los conflictos colectivos sí están laborando los trabajadores, porque los conflictos colectivos se deben de presentar por trabajadores. Ven la primera diferencia, ven el primer cambio ahí ustedes. Obviamente, los conflictos colectivos de carácter económico, social, que son los dos tipos de conflictos que existen, o la clasificación de derecho procesal del trabajo colectivo, ahí sí tiene que estar en relación de dependencia de la persona. ¿Y cuál es específicamente la naturaleza ya de estos juicios ordinarios? Pues obviamente es una naturaleza eminentemente procesal, obviamente pública, procesal ya y obviamente ordinaria. ¿Por qué? Porque al final se va por un juicio de conocimiento. Ustedes me acaban de decir que están viendo las medidas cautelares. Clases de procesos que existen o clases de juicios, procesos cautelares, procesos de conocimiento y procesos de ejecución. En derecho procesal civil y mercantil, los procesos de conocimiento que tenemos, ¿cuáles son, jóvenes? Oral, ordinario, sumario y de arbitraje. Así es, oral, por orden, ordinario, oral y sumario, y por último, conforme el decreto 95, el arbitraje. Y los juicios de ejecución, estamos hablando de la ejecución en la vía de premio, el juicio ejecutivo, y las obligaciones especiales de dar, hacer, no hacer, o exigir. En el caso del juicio ordinario laboral, ya, en el caso del juicio ordinario en materia civil, todo se ha ido reformando para que pueda ser oral. Ya bien la importancia de estar hablando ustedes, porque al final todo tiene que ser oral. ¿Ya? Dígame, Darly. Licenciado en civil ya no existen los ordinarios, solo los orales, y existe ordinario solo para los medios de impugnación. ¿Otra vez? Que en civil ya no existen los ordinarios, solo los orales. Ajá. Y que solo se utiliza el ordinario para los medios de impugnación. Entonces, o impugnación de documentos. Un juicio sumario, ¿cómo lo presenta usted? Entiendo su punto por dónde va. Lo que pasa es que por eso acabo de explicar, se ha ido reformando la ley para que todo vaya siendo oral, pero cuando no es oral, ¿por dónde nos vamos, jóvenes? Exacto. Por ejemplo, entiendo su comentario, Darling, y por eso lo expliqué. Se han dado muchas reformas en el proceso civil con relación a los juicios ordinarios, pero si hablamos de una reivindicación de la propiedad, ¿cómo se va la reivindicación de la propiedad, jóvenes? ¿Qué es un juicio de reivindicación de la propiedad? El saber si le pertenece o no le pertenece una propiedad a uno. Entonces, al final, los juicios de conocimiento, recordémonos que el Código Civil o Código Procesal Civil y Mercantiles data de 1966-67. Entonces, al final, todo lo que no tenga un procedimiento específico se va a ir por la vía ordinaria. ¿Por qué creen ustedes que lo que Darling mencionó se está dando, jóvenes? Por los procesos lentos, incluso los divorcios, si hablamos de familia, antes nos llevábamos 3, 4 años para divorciar. Si hablamos de una unión de hecho post-mortem, la unión de hecho post-mortem antes, ¿cómo era, jóvenes? Hasta hace 2 años, ¿cómo era?
Que la justicia debía de administrar debía de poner a un administrador, creo yo. No, sí, pero la vía, ¿cómo era la vía de los juicios ordinarios de unión de hecho post-mortem? Ordinario, a través de un juicio ordinario, ya, de unión de hecho post-mortem. Ahora todo es oral. Por ejemplo, la unión de hecho como tal, antes era a través de un juicio ordinario, ahora es a través de un juicio oral, pero eso es en materia de familia, Darling. En materia de familia se ha ido reformando, pero en materia civil como tal, aún sigue vigente los juicios ordinarios. ¿Oyó? Que no existe nada de eso. Gracias. En materia de familia se han ido reformando muchos aspectos que antes eran ordinarios, ahora se han ido trasladando a la oralidad. Pero en materia civil per se como tal, ya sigue vigente el juicio ordinario. Porque el juicio ordinario siempre va a estar vigente. No sé si me explico. ¿Alguna duda? Bien, esto es lo que acababa de explicar. Bueno, pues al final eso ya lo han visto ustedes, que el juicio ordinario pues es la naturaleza, obviamente es de conocimiento, es de cognición. Los caracteres o las características, eso es algo que sí o sí es pregunta de examen y es pregunta de privado, jóvenes. Características o caracteres de el juicio ordinario laboral. ¿Ya? Es un juicio, yo esto lo extraje de un libro, que es el libro del doctor Landelino Franco, y él consigna ahí antiformalista, y después él mismo en un libro posterior vuelve a decir poco formalista. ¿Es lo mismo antiformalista que poco formalista, jóvenes? Ya ven por qué prefiero la presencialidad, porque ahí sí los puedo ver, cambio aquí, no sé si están recibiendo clase o no. A los que consideren, si pueden encender la cámara, se los voy a agradecer mucho. Pablo, ¿por qué no es lo mismo? Porque antiformalista es que no lleva ningún, o sea, que está en contra de todo lo formal, y poco formalista es que lleva requisitos. Lleva requisitos, pero no todos los necesarios para ser formal. Así es. ¿Y cuál es qué encontramos ahí? El artículo 332 del Código de Trabajo. ¿Me explico? ¿Por qué el 332? ¿Perdón? ¿Por qué el artículo 332? Leámoslo, por favor. O solo el epígrafe, Darling, o Silvia, quien quiera. Es la demanda. Así Toda es. demanda debe contener A, designación del juez o tribunal a quien se dirija. Ahí paremos, Silvia, disculpe, ahí paremos. ¿Por qué? Gracias, Silvia. ¿Por qué el 332, Darling? Porque para que nosotros presentemos una demanda ante los tribunales de trabajo y previsión social, debemos de cumplir con ciertas características, con ciertos principios y con ciertos requisitos. Porque si no cumplimos con esos requisitos, de cajón nos establecen previo a darle trámite a su demanda, aclare A, B y C. Para el día miércoles les voy a poner una tarea y yo les digo cuánto va a valer. Háganme un gran favor, eso lo pueden hacer en 10 minutos o en 5 minutos. Analicen el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil con el artículo 332 del Código de Trabajo y establezcanme las diferencias que existen entre el requisito o entre los requisitos del artículo 61 procesal civil y mercantil y los especiales que debe de llevar el código o el juicio ordinario laboral, es decir, la demanda en un aspecto laboral. ¿Me explico? Sí, licenciado. ¿Puede repetir, licenciado, por favor? Sí, con mucho gusto. Para el próximo miércoles les voy a suplicar su apoyo para que hagan esto en 10 minutos, 15 minutos a lo mucho.
Tomen el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil y contrástenlo con el artículo 332 del Código de Trabajo y establezcanme las diferencias que existen entre los requisitos que establece el artículo 332 y el 61. ¿Cuáles diferencias o cuáles requisitos esenciales y específicos contiene la demanda ordinaria laboral? ¿Me explico? ¿Quedó claro, verdad? Sí, licenciado. Licenciado. Sí, Preguntar al azar, ¿oyeron? Bien. ¿Y cuál es la otra característica esencial? ¿Cuál es la otra característica esencial de el juicio o del juicio ordinario laboral? La buena fe y la lealtad de los litigantes. ¿Ustedes creen que tenemos buena fe y lealtad a los litigantes? Jóvenes, a ver, Jennifer, Fabiola, Jerónimo. Sí, licenciado. Bueno, yo creo que se supone que deben de tener buena fe, pero creo que en la práctica eso podría cambiar. ¿Por qué? Porque normalmente el abogado va a buscar pues beneficiar a su cliente, ¿verdad? Ya sea el patrono o al trabajador. ¿Y por qué cree usted que pasa eso? Yo creo que pasa principalmente porque no se tienen bastante claro estos principios, por lo mismo que se busca favorecer en todo caso al trabajador, el patrón. Así es. Fíjense ustedes que usted mencionó la palabra que yo le iba a decir, principios y valores. Todos, ¿se recuerdan cuando les hice la pregunta yo a ustedes por qué estaban estudiando Derecho? Y muchos me dijeron que por ayudar a las personas, claro, está bien, pero nadie me quiso decir, o tal vez me estoy equivocando y pues disculpe si me equivoco, la razón esencial que era para mejorar la situación de vida de cada uno. Y hay muchos abogados, ¿ya? Que si ustedes van a la zona 18, ¿alguna vez de ustedes han entrado al preventivo a la zona 18? Yo, licenciado. ¿A qué has entrado, Pablo? ¿O Jocelyn? Pues solo a visita, la verdad. Pues no conyugal. Son mentiras. No, licenciado, no. Son mentiras. No, me refiero a que hay un apartado específico de profesionales. ¿Y por qué creen ustedes que hay un apartado específico de profesionales ahí? Estaba bromeando, yo paro, no se va a enojar. ¿Por qué creen ustedes que hay un apartado específico de profesionales, jóvenes? Licenciado, me imagino que porque imagínese que uno haya mandado a la cárcel a alguno de los que ya está ahí, puede tomar represalias contra uno. Así es. Pero, ¿por qué no los profesionales han perdido lo que decía Jennifer, esos principios y esos valores? Ya se les quedó a ustedes en mente lo que establece el 202 de la Ley de Organismo Judicial, ¿verdad? Jóvenes, ¿por qué están tan callados ahora? Son cansadas las clínicas. ¿Sí? Pero eso fue el sábado, no hoy. Exactamente. Dígame. Se lo leo si gusta, licenciado. Por favor, Pablo. Artículo 202. Responsabilidad. Los abogados son responsables de los daños y perjuicios que sufran sus clientes por su ignorancia, culpa, dolo, descuido, negligencia o mala fe comprobadas. ¿Saben por qué me permito decir, gracias Pablo, ¿saben por qué me permito decirle a estos jóvenes? Porque en el devenir de la vida y eso, porque yo insistí mucho en los principios y en los principios y en los valores de cada uno, porque los abogados estamos mal vistos. ¿Ya ustedes en qué parte van en notariado, jóvenes?
Usted está haciendo la tarea. Dígame, Pablo. Estamos viendo las teorías fundamentales del derecho notarial. ¿Las teorías? Fundamentales del derecho notarial. Ok. Y ya vieron ustedes que, para retraerse no, Teófilo, y ya vieron ustedes que el notario tiene fe pública, ¿verdad? Ya van a ver ustedes la clase de fe pública que existe. Y está la fe pública notarial. Pero ¿qué comentario les amerita a ustedes que a nosotros los notarios nos mandan a citar del Ministerio Público para que vayamos a declarar si específicamente faccionamos o no faccionamos un instrumento público? Yo tuve una experiencia, me dice la fiscal, yo le digo al final, pero mira, le digo, yo tengo fe pública. Lick me dice, usted sabe cómo está la fe pública, me dice. Obviamente va a saber la respuesta. ¿Y cómo está? Le digo, por los suelos, me dice, porque mire, cada abogado se anda prestando a hacer cada cuestión ilegal. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque ahí sí ya no puede venir Jesús Arbizu y decirles a ustedes qué hacer. Pero recordémonos, ustedes han escuchado el dicho que el abogado es el gato de los dos pies. Uno en la calle y uno en la cárcel. Pero si ustedes litigan allá por Oriente, es el gato de tres pies. Uno en la calle, otro en la cárcel, otro en el cementerio. Porque hay personas que no perdonan, ¿ya? Entonces, la buena fe y la lealtad de los litigantes es imprescindible y es muy importante mantenerla. Que se ha perdido son otros 20 quetzales, ¿verdad? Pero en la medida de las posibilidades, ¿ya? En la medida de las posibilidades, sí tienen ustedes que venir y tratar de mantener esa lealtad procesal. Esta es una definición que ustedes pueden encontrar en el libro del doctor Laderino Franco, el cual establece que es el juicio ordinario laboral, pues obviamente es un procedimiento que se da en audiencias sucesivas. ¿Por qué? Porque las audiencias sucesivas como tal va una después de la otra. Es decir, ya cuando termine de explicar el juicio ordinario laboral, vamos a hacer... Ustedes están recibiendo clínicas ahorita, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, ¿Y por qué parte van de las clínicas? Redactando demandas, Lick. ¿Y ya hicieron el simulacro de la audiencia? No, aún no. ¿Todos los de esa sección están en una misma sección en clínicas o están en diferente? En diferentes. Creo que estamos en diferentes. Bien, si no hacen un simulacro de una audiencia, me avisan por favor y nos tomamos un día entero, bueno, no un día entero, pues una clase para hacer el simulacro de una audiencia. Por si no van a un juicio ordinario o a una audiencia laboral, por lo menos se llevan la noción de lo que es específicamente un simulacro de una audiencia, para que vayan ya con el conocimiento específico, ¿vieron? Claro, eso no es obligatorio, pues, porque eso es de las clínicas, pero yo siempre le digo a las personas que de una u otra manera estamos para apoyarnos. Las audiencias son sucesivas. La segunda, las actuaciones de las partes se asientan en acta. Antes específicamente se asentaba en acta. Ahora, de unos años para acá, 5, 6, 7 años, le dan a uno un acta sucinta. ¿Saben ustedes qué es un acta sucinta? No, licenciado. El acta sucinta es un resumen de la audiencia, un resumen que contiene, se presentó este, se presentó el otro, se presentó aquí, se presentó allá, contestó esto, contestó el otro y se acabó el asunto, ¿ya? Y le dicen a uno, Lick, este es su número de audio, pase al tercer nivel y ahí usted, de hecho, las salas de audiencia están en el tercer nivel, vaya aquí al tercer nivel o si está en el cuarto nivel por unas que hay, y ahí le van a entregar su audio. Entonces, todo esto es en audio ahora, obviamente es para la optimización de los procesos como tal. Ahora todo es en medio digital. Al principio, cuando esto comenzó, vieran ustedes, era muy bonito porque le daban a uno el audio y el video. Ahora solo le dan el audio a uno porque obviamente es muy cargado. Imagínense ustedes cuántas audiencias diarias no deben de tener ellos como para que de una u otra manera estén cargando todos los videos. ¿Existe periodo de prueba? No, no existe periodo de prueba. Yo les puse de tarea a ustedes el juicio ordinario laboral, pero de igual manera lo vamos a ir viendo en el camino.
¿Cuáles son las etapas del juicio ordinario laboral? La comparecencia de las partes. En la comparecencia de las partes, obviamente, se va a dar la comparecencia o la identificación de la parte actora, aunque no obstante ya lo presentó en el memorial inicial de demanda, se va a dar la comparecencia a la parte actora si lo acompaña o no el abogado o abogados correspondientes, y de esa cuenta lugar para recibir notificaciones que antes del año, hace 2, 3 años todavía era dirección física, ahora es casillero electrónico. Eso pues ya lo están viendo ustedes en las clínicas, me imagino yo. Y después se le da la palabra a la parte demandada para que de una u otra manera también se identifique nombre, edad, estado civil, nacionalidad, domicilio, vecindad, ¿ya? Y lugar para recibir notificaciones, si de una u otra manera es acompañado de las partes. Pero posteriormente viene la ratificación, modificación, disminución de la demanda. Y si la parte ratifica, ya pasó esa fase del principio de preclusión. ¿Qué es el principio de preclusión? Jóvenes, ya lo vimos, ¿se recuerdan? Que no se puede regresar en las etapas. Así es, Pablo. Una vez, por eso ustedes tienen que estar muy atentos cuando estén en un juicio ordinario laboral. Si la persona o si la parte dice, sí, señor juez, ratifico todas y cada una de las peticiones, ahí, como dicen, se jodió el solito o se perjudicó porque ya no puede regresar. A mí me ha pasado en audiencias que los abogados dicen, Lic, solo queremos, juez, solo queremos momento, le digo yo. Y yo presento, obviamente, un recurso de nulidad por infracción o por infracción a la ley. ¿Por qué? Y por vicios del procedimiento, porque de una u otra manera ya precluyó. Y después viene, obviamente, la actitud procesal. Pero en esa actitud procesal que ya la vamos a ver, ya vamos a explicar más adelante, ya viene el aspecto o la siguiente fase, que es la prueba. ¿Ya? ¿Qué establece el artículo 332, jóvenes? La demanda, lo que debe contener la demanda. Ah, sí, perdón, 335. El vocatio, ¿no? Sí, vocatio, así es. Gracias de verdad por su apoyo, Pablo. Creo que solo Pablo está recibiendo la clase. ¿Alguien más? No digo que no, Pablo, usted siga colaborando, pero alguien más también que pueda colaborar para no dejar solo a Pablo. El artículo 335 establece que previniéndoles presentarse con sus pruebas a efecto de que la rindan en la primera audiencia. Es decir, en la primera audiencia se debe de presentar las partes con sus respectivos medios de prueba. En el juicio ordinario laboral no hay un apartado específico de que vamos a dar 3, 4, 5 días para que presente las pruebas correspondientes. Por eso establece acá el doctor, que en paz descanse, que no existe periodo de prueba dentro de los límites del proceso como tal. ¿Ya? La regla, pues obviamente es oral, artículo 321. ¿Alguien que me lo lea, por favor? Artículo 321. El procedimiento en todos los juicios de trabajo y prevención social es oral, actuado e impulsado de oficio por los tribunales. Consecuentemente, es indispensable la permanencia del juez en el tribunal durante la práctica de todas las diligencias de prueba. Ok, entonces, ¿qué principios encontramos ahí, Eslen? Licenciado, yo acá tengo el principio de oralidad, porque ahí dice que es oral. ¿Y cuál otro? Y los principios procesales. De hecho, en un apartado tengo escrito principios procesales, pero no sé. Sí, el de oralidad, pero usted, ahorita voy a Álvaro, y usted leo también actuado e impulsado de oficio, es decir, oralidad e impulso procesal de oficio. Dígame, Darling. Licenciado, este artículo también lo encontramos en el 5º considerando, ¿verdad? Así es. Diga de qué ley, porque si no los muchachos se van a perder. Del Código de Trabajo. Por favor. Entonces, ojo,
Ojo, ¿les puedo hacer una pregunta que no es de la clase, jóvenes? ¿Por qué cuando uno les diga, hablen, uno les pregunta, ¿por qué ustedes no contestan? Porque nos da pena, Lick. O al menos a mí me da pena. Y a estas alturas les da pena a ustedes contestar. Un poquito. A ver, Álvaro Homero Galileo, creo que sea. ¿Qué manda, licenciado? Buenas tardes. Buenas tardes. Con lo que acabo de preguntar. Bueno, en mi caso, a veces sí, por pena, porque pasa de que a veces uno sabe la respuesta y por lo menos a veces yo no contesto, si le soy muy honesto. ¿Y por qué no contesta? ¿Por pena? Sí. ¿Y pena de qué? De que hagan videos, Lee. Como ahora todos son videos. ¿Cómo así que hagan videos? Dale, ahí me perdí. Es que... Que nos hagan un TikTok. Sí, nos hagan un TikTok muy grande. Ajá, en clínica sucedió que una compañera opinó y le hicieron un video de mal gusto, ¿va? Entonces yo pienso que tal vez por eso también los compañeros no quieren opinar. No, y también durante pandemia hubieron varias clases que alguna compañera comentaba y así se reían de las preguntas que hacía y las subían a TikTok. Entonces creo que todo este tiempo de que estuvimos virtual, también nos acostumbramos a estar como callados, entonces eso también nos está costando ahorita. No, miren, ¿hay alguien más? Porque eso sí me preocupa. ¿Alguien más? Y también porque queremos apuntar las cosas. Entonces tenemos que a la vez sintetizar y entender lo que usted nos está explicando, leer un poco la diapositiva y apuntar lo que nos parece importante. Entonces Bien. a veces partir nuestro cerebro en varias partes es muy complicado. Gracias, Joseph. Dígame, Rosa. Sí, licenciado, yo fui la persona que le hicieron el TikTok en las clínicas y como le expresé el día sábado al docente, le dije que yo ya no iba a hablar, que prefería googlear o hablarle por teléfono para evitar esta clase de problemas. Entonces, por eso que nos cohibimos ahora en hablar virtualmente. ¿Y qué clase de TikTok le hicieron, Rosa? Prefiero no comentarlo, licenciado, disculpe. Ok, le pregunto no por nada malo. Vean, jóvenes, a mí me preocupa el tema y por eso es que yo prefiero la presencialidad. Y dos, es una falta de respeto hacia ustedes mismos, es una falta de respeto hacia los compañeros y el que hace ese video, ese TikTok, el que habla mal no es de las personas, es de la persona que está haciendo el video. Porque si en teoría ya estamos en la universidad, jóvenes, los que estudiamos en escuelitas o en colegios, lo que sea, ya pasamos, pues obviamente, kinder, parvulitos, o no sé cuál era primero, creo que párvulos, kinder, preprimaria, primaria, diversificado, básicos diversificado y la universidad. Entonces, creo yo que es una falta de respeto el venir y estarse burlando de los compañeros. Dos, ¿por qué los insto yo a hablar? Porque obviamente yo, perdón la modestia, yo ya sé lo que les estoy explicando. Y si de esto sale un TikTok, pues ahí me dicen en dónde es para verlo, para verme a mí. Pero creo que es una falta de respeto. Y Rosa Alcira, no sé de qué es y lamento mucho, pero si usted tiene sus pruebas, por eso hay un Ministerio Público. Aunque tal vez no leen el trámite, pero ustedes sientan precedentes, ¿saben por qué? Y disculpen lo que voy a decir. Sí, disculpe, licenciado, sí, como expliqué ese día, estoy en una carrera que me enseñan cómo defenderme legalmente y las acciones ya fueron tomadas. Muchas gracias, licenciado. Qué bueno, Alcira. Entonces, ¿quién creen ustedes que es el más ignorante? ¿El que pregunta o el que se queda callado? El que se queda callado. ¿Por qué? Porque se queda con la duda. Así es. Y ustedes saben que nadie nace sabiendo. Entonces, yo sí les digo, miren ustedes, tal vez así los motivo, pero yo sí los insto a hablar. Y si alguien de aquí, no malinterprete mis palabras,
alguien de aquí se burla del otro compañero, yo sí tomo medidas directamente contra ese compañero. No tengo nada personal en contra de nadie, pero a mí me interesa que todos aprendamos, porque a mí sí me preocupa porque yo les pregunto y digo, bueno, todo estará bien, ya llevamos prácticamente un poquito más de un mes platicando, creo que les he dado la confianza, hay veces pues que bromeamos y pues siempre entre el respeto, ¿verdad? Pero creo que venimos a algo fundamental que es aprender. Y se recuerdan que les dije a ustedes que hay algo que ustedes están dando aquí que nunca va a regresar. El tiempo. El tiempo, exactamente. Entonces, yo sí los insto a que ustedes pregunten, o si yo les pregunto, contesten, aunque tengan pena, aunque de una u otra manera no sea la palabra correcta, pues obviamente aquí estamos para aprender. Y si yo no lo sé, porque yo no lo sé todo, les digo, bueno, fíjese que eso no lo sé y lo averiguamos juntos. Pero creo que si hablemos 104 personas conectados, tenemos que ser 104 personas que nos vamos a llevar bien y que nos debemos respetos unos a otros. ¿Oyeron? Entonces, yo sí los insto a que ustedes, cuando yo les pregunte, gracias Pablo por estar siempre ahí contestando y todo, gracias por el respeto, pero también insto a todos los compañeros, eso lo invito a que siga participando, pues, pero no solo Pablo está recibiendo la clase, están recibiendo todos. Y no se trata de que hagan TikTok ni nada. Eso es una falta de respeto hacia los compañeros. Y dos, creo que debemos de potencializar más las clases y debemos de reconocer y debemos de sacar lo mejor de esta clase, porque cada vez que finaliza lo presencial, siempre van conmigo a preguntarme dudas. Entonces yo les digo, ¿por qué no lo preguntan allá? Pero es por lo mismo. Entonces, disculpen que me desvíe un poquito del tema, pero sí es importante saber por qué cuando uno les pregunta no contestan o se quedan callados. Entonces creo yo que si estamos para ser abogados, tenemos que actuar como abogados, ¿oyeron? Entonces, continuamos. Entonces, todo debe ser oral, ¿ya? Aquí está también, no sé quién me había... Dígame, Verónica. Licenciado, yo me quedé con la duda de en qué momento se presentan las pruebas. Creo que dijo que en la primera audiencia. Hablo del artículo 335, pero no me quedó muy claro. Sí, el 335, es decir, después de la etapa de la actitud procesal de la parte demandada, es decir, él puede allanarse total o allanarse parcialmente, puede venir y previo a contestar la demanda, presentar las excepciones dilatorias que crea conveniente. Recordemos que las dilatorias es para depurar el proceso y después de las excepciones dilatorias presenta su actitud procesal, es decir, contesta la demanda en sentido afirmativo que se allana, total o parcialmente, contesta la demanda en sentido negativo y funda o establece su formal oposición y presenta excepciones perentorias. Después de esa actitud procesal, ya vamos a ver en su momento, Verónica y compañeros, que el juez aviene a las partes, es decir, entra a la fase de la conciliación. Si no hay una conciliación pura y per se, ya nos vamos a la siguiente etapa, que es la etapa de el diligenciamiento de las pruebas. ¿Ya vieron ustedes cuáles son las fases de la prueba? Ofrecimiento, proposición, diligenciamiento y valoración. ¿Ya? Entonces aquí, Verónica y compañeros, cuando finaliza la conciliación y no hay una conciliación como tal, llegamos a la etapa de la recepción de las pruebas. ¿Me explico? Ahí es donde se van a diligenciar todas las pruebas. Eso ahora lo vamos a ir viendo en su momento, yo, Verónica, pero para que le quede claro ahorita. No sé si le quedó claro. Sí, licenciado, gracias. Bien. ¿Alguna duda, compañeros? Licenciado, disculpe, ¿podría repetir las partes de la prueba? Las fases de la prueba, sí. El ofrecimiento, la proposición, el diligenciamiento y la valoración. ¿Por qué ofrecimiento? Porque yo le digo al juez, o como dicen algunos abogados, ofrecimiento y proposición es uno mismo. Se respeta. Porque usted en el memorial inicial de demanda está ofreciendo al juez y proponiendo una prueba. Pero no es lo mismo ofrecer y proponer que diligenciar. ¿Quién es el único encargado de diligenciar, jóvenes? El juez. El juez. Así es, con fuerza. El juez.
Entonces, y una vez diligenciado, ya el juez viene y realiza la valoración de la prueba. La valoración de conciencia, legal o mixta o tasada. Entonces, todo eso lo vamos a ir viendo, ¿ya? Pero al final, derivado de lo que establece este principio, el de oralidad, que todo debe de ser oral y todo debe de quedar específicamente establecido en las actas correspondientes, ahora en audio, viene el siguiente principio, que está también en el 321, que es el impulso procesal de oficio, ¿verdad? Que es el impulso procesal que le decía a la compañera, no sé quién era, que ahí está también el impulso procesal. ¿Por qué? Porque antes de actuar o llegar a cierta actitud de la parte demandada, el juez también puede venir y recibir las excepciones dilatorias. ¿Qué son las excepciones dilatorias? Pues son los mecanismos de defensa que tiene la parte demandada, pero para depurar el proceso. Ya lo vamos a ir viendo en su momento. Pero entonces, al final, esto es los principios que establece el doctor Landelino en su libro. Otro de los principios que regula es que se limita específicamente la clase o se limita legalmente la clase y número de recursos que puedan utilizarse para impugnarse la decisión del juez. ¿Cuál es el único recurso, jóvenes, que se puede presentar cuando no se está de acuerdo con una sentencia? El recurso de apelación. ¿Ya? Y en el juicio ordinario laboral, ¿ya? Se protege, ojo, cuando dice se protege, que no se entienda que el juicio va encaminado solo a beneficio del trabajador. Se protege significa que se escucha al trabajador, se le respetan sus principios, porque muchos abogados que defendemos, o algunos pues que defienden trabajadores, yo digo defendemos porque defienden trabajadores y patronos, pero algunos abogados que se dedican a defender trabajadores le reclaman al juez que de una u otra manera él tiene la obligación de declarar el juicio a favor del trabajador por ser la parte más débil. ¿Ustedes creen que eso es correcto, jóvenes? No. ¿Por qué, Leslie? Porque no se estaría respetando tampoco la oportunidad del patrón de defenderse o que sea realmente escuchado y que se dé justicia. Así es, esa es la parte, porque si no se estaría violando el principio de legalidad y debido proceso, ¿ya? Entonces, al final, se debe dar un juicio justo, legal y claro para ambas partes. En derecho de trabajo no existe la caducidad. ¿Por qué? Porque el proceso es de impulso o es impulsado de oficio. Por eso es que de una u otra manera no puede alegarse acá la caducidad. ¿Me explico? Esto lo habíamos visto y lo vamos a ver más adelante. ¿Alguna duda con lo que acabo de explicar? No, licenciado. La materia. Cuando se habla de materia en el juicio ordinario laboral, ¿quiénes son los que participan, jóvenes, en una demanda? Las partes del tripartismo, como había dicho aquel día, ¿no? Sí, exactamente. Pero en una demanda, las partes, hay quienes ahí se dan partes y sujetos procesales, ya lo vamos a ver, ¿ya? Las partes procesales son las personas que están inmersas en el conflicto, es decir, la parte actora y la parte demandada. Y los sujetos procesales son todas aquellas personas que de una u otra manera participan dentro del proceso, es decir, los jueces, los oficiales, los comisarios, los testigos si hubiere, los peritos, todo eso, ¿verdad? Entonces, las partes como tal, en el proceso ordinario, en el proceso como tal, son los trabajadores y los patronos. Ustedes van a encontrar algunas definiciones, que dicen que los sujetos procesales son los patronos y los trabajadores y las partes son todos. Entonces, no ha quedado claro, pero sí tiene que quedar claro que las partes específicamente es la parte actora y la parte demandada, y sujetos procesales son los que participan dentro de un juicio como tal. Ya, de esa cuenta, aquí hay varias definiciones que ustedes lo pueden encontrar con los libros.
Davis Echandi establecía que hay que distinguir los sujetos de la relación jurídica sustancial que debe ser discutida o simplemente declarada en el proceso y los sujetos de la relación jurídica procesal del proceso. Ya, es decir, los primeros estamos hablando de los titulares activos y pasivos, patronos y trabajadores, ya, y de esa cuenta los segundos estamos hablando que son las personas o los sujetos procesales que intervienen en el proceso, jueces, magistrados, ya la Inspección General de Trabajo como tal. Pues todo eso lo tienen que tener ustedes muy claro. ¿Quiénes son las partes? ¿Ya? Y aquí hay una gran distinción. Acabo de mencionar la inspección. ¿Por qué las partes? Porque por mandamiento legal, ¿en qué casos va a ser tomado la Inspección General de Trabajo como parte, jóvenes? ¿Alguien que me lea el artículo 280, por favor? Adelante, Elena. Ok, artículo 280, legitimidad en intervención de conflictos. Ahí paremos. Cuando le digo paremos, ¿oye? Por favor. Ok. La Inspección General de Trabajo debe ser tenida como parte en todo conflicto individual. Paremos ahí. Debe ser tenida como parte. Subrayen eso, por favor. Continuemos, Leslie. En todo conflicto individual o colectivo de carácter jurídico, en que figuren trabajadores menores de edad o trabajadores cuya relación de trabajo haya terminado sin pago procedente de indemnización, prestaciones y salarios caídos, o cuando se trate de acciones para proteger la maternidad de las trabajadoras, salvo que en cuanto a estas últimas se apersone el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Además, lo hace. Ahí paremos, por favor. Es decir, gracias, Leslie. El artículo es claro. ¿Por qué les dije anteriormente eso? Porque muchos dicen la inspección es sujeto. No, la inspección no es sujeto procesal. La inspección es parte procesal. Lic, pero no usted está diciendo que las partes es patrón y trabajador. Sí, pero cuando una ley le ordena a usted que es parte, es parte. ¿Y cuándo va a ser parte de la inspección? Cuando se den despidos injustificados y no se pague la indemnización. Cuando existen intereses de trabajadores menores de edad y cuando son mujeres embarazadas y han sido despedidas. Entonces la inspección va a ser tomada como parte. Que nunca llegue, son otros 20 pesos, pero va a ser tomada como parte. Y cuando regula acá en todo conflicto individual o colectivo de carácter jurídico. A ver, alguien, compañeros, ¿a qué se refiere? A ver, Eddie Emanuel Batzín, ya se empiezan a desconectar. Eddie Emanuel Batzín, ¿qué cree usted que significa todo conflicto individual o colectivo de carácter jurídico? No sé si me escucha, Lick. Sí, ahí sí. ¿Podría repetirme la pregunta? Es que tenía unos pequeños problemas de señal. No se preocupe. Cuando el código regula o colectivo de carácter jurídico, ¿qué cree? ¿Qué se le viene a la mente a usted? ¿Qué cree usted que establece el código o el artículo ahí? Cuando se trate de sindicatos, licenciado, ¿o me corrige? Exactamente, cuando se trate de sindicatos, ya lo vamos a ver, porque ahorita, miren jóvenes, cuando uno ya está en el séptimo semestre, las mamás, las tías, las abuelitas, ya le hacen un montón de preguntas a uno, los papás pensando que uno lo sabe todo. Pero cuando a ustedes les preguntan algo de los conflictos colectivos de carácter jurídico, estamos hablando en dos aspectos. Uno, el derecho procesal del trabajo colectivo se divide en dos partes. ¿O cuáles son las clases de conflictos? Conflictos de carácter económico-social, que es la negociación per se de un pacto colectivo, y conflictos colectivos de carácter jurídico, que es lo que regula el artículo, que es cuando se da el incumplimiento a una norma del pacto colectivo, a una norma del código. Entonces, cuando aquí regula en todo conflicto individual o colectivo de carácter jurídico, significa
que hay incumplimiento a una norma de un pacto colectivo que ha sido previamente discutido por las partes. ¿Me explico con eso? ¿Quedó claro? ¿O lo repito? ¿Podría repetirlo, Lick, por favor? Gracias, Kimberly. Es decir, cuando el artículo regula o colectivo de carácter jurídico, las clases de conflicto colectivo que existe es conflicto colectivo de carácter económico-social, que es la negociación pura per se de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, es decir, la negociación de un pacto colectivo. Y ahí se va a presentar los conflictos colectivos de carácter económico-social, pero se va a presentar también un conflicto colectivo jurídico cuando existe incumplimiento o cuando hay no cumplimiento de una norma de ese pacto colectivo o de alguna norma del Código de Trabajo. Ahí se va a presentar un conflicto colectivo de carácter jurídico. Por ejemplo, viene el patrono y hace una negociación con el sindicato y dice, perfecto, les vamos a dar el bono de Semana Santa en el mes de marzo, y queda fijado en el pacto, o se establece en el pacto colectivo que a más tardar el 15 de marzo se les va a dar a todos, o la segunda semana del mes de marzo se les va a dar a todos su bono de Semana Santa, que equivale a un 50% del salario. Pasa marzo, pasa abril y no les pagan nada. Ya está en el pacto colectivo, ya está en una norma, pero hay un incumplimiento de una norma. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Presentar un conflicto colectivo de carácter jurídico por el incumplimiento a esa norma y por lo tanto la inspección va a ser tomada como tal. Cuando hablamos de juicios colectivos de carácter jurídico se presentan este tipo de procesos cuando no se le da el cumplimiento a una norma establecida en un pacto colectivo. ¿Me explico? Licenciado, disculpe, ¿podría volver a explicar esa problemática que puede haber, por ejemplo, de respeto a los artículos de los pactos colectivos? ¿En qué sentido, Rosa? Por ejemplo, me voy a guiar en el pacto colectivo de la Universidad de San Carlos. En el artículo 25, donde están las licencias con goce de salarios, existe un párrafo donde dice que el trabajador tiene derecho a ser suspendido por el IX o por la clínica de los trabajadores de la unidad de salud por 48 horas. Y nos le va a ser descontado de su salario esta suspensión por 48 horas. Pero hay autoridades que irrespetan este articulado del pacto colectivo, aduciendo de que el único ente que puede suspender es el IX. Pero yo les hago énfasis de que un pacto colectivo es una ley interna que se debe respetar porque está firmada por ambas partes, por el sindicato mayoritario y por las autoridades. Pero en ese caso es enfocado en lo que usted acaba de explicar, pero no me queda bien claro, licenciado, Sí, disculpe. va enfocado en eso. Mire, el caso que usted acaba de poner es un caso sui generis. ¿Por qué? Porque regularmente tendría que existir incumplimiento. Claro, usted lo puede presentar pues por una persona, pero regularmente por una persona que sí le tendrían que dar el trámite correspondiente porque hay incumplimiento a la norma. Es decir, aunque el acuerdo 461, 466 y 468 del Seguro Social regula que no se puede, el patrón no tiene la obligación de darle permiso a los trabajadores y ese permiso es con goce de salario, específicamente el patrón no tiene que darle cumplimiento a ese artículo. Si no le da cumplimiento, ya viene y usted puede venir y decir el sindicato, bueno, entonces, pero el sindicato no, y ahí donde vienen las posturas de los sindicatos, y lo hablo con mucho respeto a los dirigentes sindicales, tengo excelentes amigos dirigentes sindicales y otros que les jalo las orejas porque solo ven su interés y lo digo con mucho respeto. Ahí tendría que juntarse a un grupo de personas porque raramente el sindicato va a presentar un colectivo solo por una persona. Lo que hay que hacer ahí, Rosa y compañeros, es irse a la inspección y presentar una denuncia. Mire, él está violentando el artículo, aunque la inspección no tiene nada que ver, pero conforme este artículo puede ser tomada como parte dentro de un proceso. Pero aquí no va a ser parte, aquí va a ser
la autoridad administrativa que vaya a ver el cumplimiento de ese artículo. Entonces, para no irse directamente al juicio ordinario, Rosa, nos vamos a una vía administrativa que ya va a ver usted que cuando llegue la inspección, si es que llega, porque también eso son otros 20 pesos, ya la persona va a decir, bueno, entonces sí, pues que no se le descuente, pero regularmente en esos casos es un buen ejemplo que sería un buen punto de tesis, no le da mucho el énfasis que se merece, pero sí, de una u otra manera, ese sería un buen caso si se junta un grupo de personas. Regularmente este tipo de caso, Rosa, no es tan sonado. ¿Por qué? Porque solo le afecta a una persona. Pero ¿qué pasa si le está el bono y no se lo dan a 100? ¿Usted cree que no van a saltar los 100? Fíjese que en el caso de la universidad en este momento, bueno, hay temas que no se pueden tratar porque me pueden expulsar de la universidad. Pero decir es que en ese artículo el que se vio directivo y el reglamento de normas y procedimientos de la Universidad de San Carlos, hay varios y si las personas sí están interesadas en este proceso, pero por eso era mi duda, ¿a la inspección de trabajo o se lleva un proceso legal como usted lo estaba mencionando? Sí, como le digo, recuérdese que esta es una clase eminentemente académica, o sea, aquí estamos en la academia y aquí estamos aprendiendo, pues, o sea, yo aquí estoy dando respuesta a lo que usted me pregunta, así como plantea usted, me puede preguntar otro compañero, entonces ahí ya sería de ver específicamente los casos como tal, pero para lo que establece la legislación, sí, los conflictos colectivos de carácter jurídico es cuando se da incumplimiento a una norma. Y regularmente esos incumplimientos a una norma, no sé si ustedes se recuerdan en el año 2013, 2014, 2013 fue, en donde se firmó un pacto en el MAGA y otro en el Registro General de la Propiedad, en donde a todos los trabajadores les tenían que dar una canasta navideña. Eso fue en el MAGA. Y se las tenían que dar en los primeros 15 días del mes de diciembre. Y le resultaron como un nuevo cumplimiento y todos querían sus canastas, presentaron un conflicto, obviamente, y les terminaron dando sus canastas hasta septiembre, octubre del año siguiente. Entonces existió coerción, pero sí aplica la ley para esto. Y eran jóvenes, entonces a eso se refiere con lo que regula de carácter jurídico. Y por eso es que regula que la inspección va a ser tomada como parte. No es lo mismo parte que sujetos procesales. ¿Me explico? ¿Está claro lo que acabo de explicar? Sí, gracias, licenciado. Perfecto. Lo que acabo de explicar acá, pues obviamente se entiende parte en sentido material a los sujetos de litigio de la relación jurídica sustancial y por parte en sentido formal a los sujetos del proceso. Por eso no es lo mismo parte procesal que sujetos procesales. Bien. Y de esa cuenta, dígame, Jamie, buenas tardes. Licenciado, buenas tardes. Entonces, solamente en estos dos casos va a ser parte de la inspección, ¿verdad? 3 casos. 3, perdón. Sí, tiene razón usted, 2. Bueno, sí, 3, porque en los departamentos se da mucho la vulneración a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, sí es en los 3 casos, pero donde más se ve es en 2 casos. Mujeres despedidas en estado de lactancia o gestación y cuando se despiden a los trabajadores sin que les pague una indemnización, ¿verdad? Y ya después sigue siendo sujeto. Ya después, si no, sigue siendo sujeto. Gracias, licenciado. Para servir. ¿Alguien más? ¿Qué es la capacidad procesal, jóvenes? Ahí está. ¿Qué entienden ustedes por esa? La capacidad procesal es un requisito de orden estrictamente jurídico, procesal, puesto que con ella se trata de garantizar la eficacia de todos los actos que reunimos constituyen el proceso. ¿Qué entienden ustedes por eso, jóvenes? Licenciado, si no estoy mal, yo creo que la capacidad es el derecho que adquirimos para poder reclamar algún derecho que se nos fue violentado, en este caso en materia laboral. Así es, y por eso usted tiene capacidad procesal. ¿Por qué? Porque usted está legitimado para acudir a un proceso. Jesús Arbizu despidió a Walter Monroy. Bueno, entonces Walter Monroy tiene las pruebas correspondientes para demostrar que trabajó con Jesús Arbizu. Entonces eso lo legitima a usted y le da la capacidad procesal para adquirir o para venir y apersonarse en los tribunales correspondientes. ¿Me explico? Sí, licenciado. Bien.
De ese cuenta, jóvenes, después venimos con la capacidad procesal en el trabajo, que ya lo hemos visto muchas veces, ¿verdad? Ya lo hemos visto con el convenio de la OIT, ya, porque obviamente el mismo artículo regula que a partir del 14 años tenemos la capacidad para poder contratar. Sin embargo, está el convenio de la OIT correspondiente, que ya lo hemos visto, que entró en vigor el 27 de abril de 1990. Eso lo hemos trabajado en clase. Representación de las partes y sus limitaciones en el Código de Trabajo. ¿Ya? De manera general, toda persona con capacidad procesal puede elegir comparecer a los procesos. Aquí hay algo muy importante que ahí está la respuesta, que esto ya es un tema eminente. Clases de personas jóvenes. Individual y colectiva. ¿Y la colectiva cuál es? ¿A qué se refiere? Sindicatos. Sindicatos son los que se me vienen ahorita nada más, licenciado. Y las personas jurídicas como tal, ¿ya? Pero alguien que me lea, por favor, el artículo 336. El Código de Trabajo, Lica. Sí, por favor. Artículo 336 del Código de Trabajo. Las partes podrán excusarse únicamente por enfermedad y el juez aceptará la excusa una sola vez, siempre que haya sido presentada y justificada documentalmente antes de la hora señalada para el inicio de la audiencia. Si por los motivos expresados anteriormente no fuere posible su presentación en la forma indicada, la excusa deberá presentarse y probarse dentro de las 24 horas siguientes a la señalada para el inicio de la audiencia. En caso se haya aceptado la excusa, el juez señalará nueva audiencia, la cual deberá realizarse dentro de las 72 horas siguientes a partir de la que no se realizó. Paremos ahí, por favor, Bender. Muchas gracias. Buenas tardes. Como se hace la ley, se hace la trampa, ¿verdad, jóvenes? ¿Quiénes son las partes? El que demanda y el demandado. Entonces, en un momento, por eso ustedes ven en la pantalla ahí, y en un momento se dio específicamente por parte de los patronos, es decir, de las personas jurídicas colectivas, la justificación por inasistencia, porque se enfermaba específicamente el gerente. Entonces, la Corte de Constitucionalidad emitió jurisprudencia y esta se encuentra en los expedientes 734-2010, 710-2011 y 4426-2010, y esta jurisprudencia es mencionada en la sentencia del 2 de abril del año 2013 dentro del expediente 4358-2012, el cual regula que a lo que regula este artículo únicamente pueden excusarse o presentar excusa médica las personas individuales, no las personas colectivas, porque las personas jurídicas o las personas colectivas tienen específicamente la obligación de tener un consejo de administración, un representante legal, un administrador único, gerentes y subgerentes, y por lo tanto también pueden nombrar mandatarios. Entonces, cuando ustedes estén, Dios mediante, asesorando a una empresa, a una sociedad anónima, y le dicen por estrategia, mire, Lick, fíjese que a mí me dijo mi cuate que el otro Lick le había dicho que presentemos una excusa médica. No se puede, porque solo pueden excusarse las personas individuales. Las personas colectivas obviamente no pueden presentar la excusa médica, así sea el gerente, que es una persona individual, pero él no está compareciendo en nombre propio, él está compareciendo en nombre de la empresa o la sociedad que está representando. ¿Quedó claro eso? Sí. Denle una leída, por favor, a esta jurisprudencia. Bien, por respeto a ustedes y obviamente al otro catedrático, vamos a dejar la clase ahí porque nos quedan 3 minutillos, así se levantan, estiran un poco y Dios mediante nos miramos el día, ¿cuándo es? Miércoles, sí.
el día miércoles a segunda hora. ¿Oyeron, jóvenes? Dígame, Dulce. Buenas tardes, licenciado. Mire, con una consulta. Quería preguntarle si puedo integrarme a un grupo de 10. Es que ya no encontré más grupos, disculpe. No, busque, siempre hay. Lo que pasa es que si le permito a uno, Dulce, ya todos me van a decir que no. Hay grupos, porque yo tengo listado. Si quiere el día miércoles se lo doy. Hay grupos que solo tienen 8, 9. Si sería tan amable de integrarme o darme listado más o menos para darme una idea, porque he preguntado en el grupo del chat y no me responden. Va, me recuerda el miércoles, porfa. Ok, gracias. Feliz tarde, licenciado. Tarde. Jóvenes, que tengan buena tarde. Feliz tarde. Feliz